Como platicamos en un inicio, yo creo que mientras más te adentras te haces más escéptico porque te Sí, das cuenta que algunas cosas pues no son reales, sí. diferentes circunstancias, pero ¿qué te llevó a ti a lo paranormal? ¿En qué momento te pasó algo que dijeras, bueno, voy a investigarlo? ¿O simplemente fue el me gusta el contenido paranormal, vamos a darle por aquí? ¿Cómo Fíjate, comienza? fíjate que desde siempre me ha gustado, pero mi gusto era un gusto normal, como el que todos tenemos de ver una película de terror, de hacer algo. Pero justo como te comentaba, así a grandes rasgos antes de iniciar, fue el descubrir el poder de la brujería. Ujú. Muchas personas no lo creen, se respeta, claro, cada quien puede creer en lo que guste, pero cuando ya vives una experiencia fuerte, una experiencia que no tiene lógica, que no tiene explicación, que no tiene razón de existir, yo me empecé a cuestionar, esto es real y necesito saber. ¿Qué fue lo que te pasó? En mi casa, pues esto fue en el 2017, por ahí, 16, 18, disculpen, no tengo bien las fechas. Aún vivía mi abuela materna, que para mí fue mi segunda madre, una señora muy fuerte que a sus 85 años no tenía ninguna enfermedad degenerativa, una mujer que llevaba una dieta en frutas, en verduras. Repentinamente cae enferma, hermano, pero fue de que, oye, te veo bien, mañana ya estás en cama. Así de fuerte. Lo raro que ella nos contaba es que ella nos decía que sentía que en las noches un animal, una serpiente salía de su cama, de su colchón, se enrollaba en su torso y la empezaba a apretar. Eso nunca lo había dicho, nunca, jamás. Eso a toda la familia nos alerta. Y aquí va una parte interesante si alguien tiene duda de que hay un trabajo. Los médicos nunca te van a hallar nada. Ujú. Ella por parte de mis tías, mis tíos que son maestros, tenían acceso a lo que hoy se conoce como el ISSSTE. Ella llevaba un historial mensual, un chequeo mensual, no tenía nada, hermano. Entonces empiezan los análisis, las pruebas, todas las cuestiones médicas. Aquí allá en mi ciudad, en Tuxtepec, donde tienes tu casa, Gracias. no encuentran nada, mandan las pruebas a otros laboratorios, a Veracruz, a Oaxaca, a Ciudad de México, y decían es que no sabemos qué es, probablemente sea una falla múltiple de órganos, todo lo que las posibles cuestiones eran únicamente suposiciones porque no había nada claro, nada, las pruebas no te daban a nada. En ese momento mi familia que son creyentes de la religión cristiana, pues se empiezan a dar cuenta que no era una cuestión médica, sino una cuestión espiritual. Dentro de esta religión hay un ministerio llamado Ministerio de Liberaciones, personas que tienen, como en el catolicismo, la cuestión de exorcismo, pero Ujú. ellos liberan, ellos también tienen este Técnicamente es ministerio, lo mismo. es lo mismo, pero de más fácil acceso, porque para que la Iglesia Católica te dé acceso a un exorcismo, es un proceso muy tardado, un Ujú. proceso de meses, y aquí pues digo, fue en corto, llega la persona que llega, de hecho la familia únicamente le dice, vengan a orar por doña Elsa, que así se llama la Ujú. abuelita, pero la persona cuando entra a la casa dice, esto no es normal, en su casa hay algo. Esto únicamente va a salir con ayuno y oración, así que una semana vamos a estar todos purificándonos para que Dios nos muestre qué está pasando. Todos nos preparamos, hijos, nietos, mi esposa, todos estábamos viviendo en una casa pequeña ahí porque en cualquier momento pensábamos que ella nos podía, pues se podía ir. Entonces pasan los días y dice, el Señor nos ha revelado que hay un trabajo de brujería muy fuerte, muy, muy fuerte, y es para que su familiar, no sé, en un mes. Ujú. Hay que intensificar, vamos a purificar. Entramos en esos días de purificación, de ayuno, de estar orando, de estar clamando. En la casa ahí donde pasaban muchas cosas. De hecho, el pastor nos dijo, el demonio no le va a gustar, va a venir a molestarlos. En esto o sea, antes, si, si tú tenías, por ejemplo, una debilidad y la podías sobrellevar, ahora va a ser más difícil, se te va a antojar más. Ujú. Entonces, traten de mantenerse. Nos costó mucho trabajo porque llegaban cosas a la casa, eran en las noches, mi abuela gritaba, y es que decía, es que aquí adentro del cuarto hay algo. Veo cosas que se mueven, nosotros las veíamos. Llega el momento que se hace esta liberación, empiezan a orar, pero fíjate algo muy curioso, era muy escéptico.
yo dije, yo voy a cuidar que esta persona que venga no eche algo. O sea, te lo juro, yo aún en ese momento que ya lo estaba viendo, dije, no, voy a seguirlo y voy a cuidar que pues no eche ahí, no sé, el trabajito, ¿no? El, el trabajo. Llega a la habitación de mi abuela, yo estoy con él, y él no hace nada, se queda parado a la entrada. Y le dice a mi madre, a mi padre y a mí, busquen aquí, debe haber algo. Pero él en ningún momento entró, él únicamente se quedó así, parado. No, pues ella dice que es en el colchón, movimos la cama, movimos esto, no encontramos nada. Y él dice, busquen adentro del colchón, ahí debe haber. Pero a este punto que hace un momento te omití, el colchón ya se había cambiado una semana antes, porque recuerda que ella decía que salía animales de su colchón, se le compra uno nuevo. Y dice mi mamá, no vamos a abrir un colchón nuevo, el colchón es nuevo, o sea, no tiene lógica lo que nos está Técnicamente pidiendo. no había forma, ni No, que él lo clavaran, ni que nada. a alguien más. Y aparte, pues el colchón era nuevo, entonces como que hacerle un hoyo, como que Ajá. de él dijo, es necesario, pues háganlo. Si no está aquí, tiene que estar ahí. Mi papá lo hace, toma un cuchillo, lo abre y con el flash de su teléfono se asoma. Pero ahí fue una parte que yo no olvido porque yo estaba esperando que a ver, o sea, que la persona que estaba a mi lado hiciera algo, pero él nunca se movió, sino que vio el rostro de mi padre y recuerdo que le dice, hay algo aquí adentro y se está moviendo. Entonces, entre todos, lo empezamos a cantear a que saliera. Sale una estampa de este vuelo, más o menos negra, con una imagen de la Santa Muerte. Atrás venía una oración en otra lengua, venía, era una estampita, pero era como rellena de algo, no Ujú. recuerdo bien. Y fue ahí la primera vez que yo dije, ¿cómo llega eso ahí? ¿Cómo llegó eso ahí? La parte más difícil de creer es cuando intentamos quemarlo, no se prendía. Usamos alcohol, todo lo bañamos en alcohol, aventamos un cerillo, se prendía todo, pero menos esa parte. La persona que estaba ahí empieza a orar, empieza a intensificar, tenía un aceite especial, empieza a derramar el aceite junto con el alcohol y logramos que se queme pues esa maldición. Cuando se quema sale un olor muy, muy desagradable, pero yo me quedé con eso, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llega eso ahí? Mágicamente mi abuela se empieza a recuperar, empieza a comer, empieza a querer ver televisión, cuando antes únicamente quería estar acostada, llorando. Nosotros vemos pues este avance tan repentino y llega un familiar a la casa diciendo, me dijeron que mi mamá estaba enferma y no había podido venirla a ver. Me voy a quedar una noche con ella, porque por mi trabajo no puedo venir. Ujú. Como, pues como era un familiar, pues adelante, ¿no? Quédate. Pasa la noche, amanece y cuando todos despertamos, el día se había ido, no dijo nada. Pero ¿qué crees? En ese mismo día, mi abuela regresó a como estaba. Regresó otra vez ese brillo que tenía, se fue. O sea, esa fue la misma familia la que estaba atacando. Allá voy. Nosotros nos empezamos a cuestionar por qué está así otra vez la señora. ¿Por qué? Le hablamos otra vez a la persona que llegó y sacó a la brujería y entra y dijo, lo primero que dijo cuando llegó a la casa y vio a mi abuela, ¿quién vino aquí? Porque lo que sacamos, ahora está, pero está mucho más fuerte.